Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro supremo y glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en vuestros corazones. Nos acercamos, amados, confiadamente a la mesa de comunión con nuestro Padre Jehová, con nuestro Padre Creador de los cielos y la tierra, con nuestro Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos acercamos confiadamente porque somos sus hijos, nos acercamos con regocijo, con gozo, porque podemos recibir de nuestro Padre eterno, de nuestro Padre celestial, toda la benignidad, todo el bien, las bendiciones, su amor, el cual Él nos manifiesta a nosotros sus hijos por medio, a través del único intermediario entre Dios y los hombres, el cual es el Señor Jesucristo, su unigénito Hijo. Y por eso le damos gracias en esta hora, los bendecimos la fuente que es el Padre Celestial, la fuente de amor, y bendecimos el intermediario, el canal que es el Señor Jesús, por el medio donde nuestro Padre nos fluye su rica vida divina, su rico amor, su rica misericordia, su rica gracia, su rica justicia, su rica benignidad, su rica santidad hacia nuestras almas. Damos gracias por nuestro Padre Jehová y por el Señor Jesucristo, nuestro supremo y glorioso Salvador, Rey nuestro, Rey de reyes y Señor de señores. Los bendecimos, les exaltamos, porque el Padre y el Hijo son toda nuestra plenitud, son toda nuestra bendición. Y pedimos a nuestro Padre en esta mesa de comunión que nos pueda Él ministrar la palabra, que nos pueda Él sustentar con el alimento divino, que nuestro Padre nos pueda suministrar el rico maná que desciende del cielo, que es su palabra, para que nuestra alma sea fortalecida, sea iluminada, sea empoderada, para que nuestra alma sea limpiada, regenerada, transformada a la imagen y semejanza de Jesucristo el Señor. Por eso le pedimos a nuestro Padre, danos el pan de hoy, danos el maná de esta mañana que mi alma necesita. Danos el alimento que necesita mi alma, Señor, el cual es tu palabra, y nosotros disponemos nuestros oídos para recibirla con fe, para comerla con fe, para aceptarla con fe, creerla con fe. Y pedimos al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro maestro, que nos abunde a sabiduría y revelación, que nos ilumine los ojos del entendimiento, para que nosotros podamos ver a Cristo y entender cada día más este amor perfecto de nuestro Padre, y conocer cuál es su anchura, su altura y su profundidad, y cada vez sumergirnos más en este profundo y eterno amor de nuestro Padre Celestial. Por eso, dándole gracias, vamos a comer el maná de la mañana, a recibir su alimento, vamos a beberle, a comerle, a inhalarle. Vamos a invocar el nombre de nuestro Señor por medio de su palabra para ser edificados mutuamente. Y vamos a fluir, amados, vamos a comer en el capítulo 29 del libro de Jeremías. Y dice la Escritura en el nombre del Señor: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia, después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia.
a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edifica casas y habitalas, y planta huertos, y come el fruto de ellos, casaos y engendra hijos e hijas, da mujeres a vuestros hijos, y da maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan en mi nombre. No los envíe, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arroje, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Mas habéis dicho: Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Oí pues palabra de Jehová, vosotros todos los transportados que envié a Jerusalén, a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acá, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo: póngate Jehová como a Sedequías y como a Acá, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre, palabra que no les mandé. Lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Y a Semaías de Neelán hablarás diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, y a todos los sacerdotes, diciendo: Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. ¿Por qué pues no has reprendido ahora a Jeremías de Anatot, que os profetiza? Porque él nos envió a decir en Babilonia:
Largo será el cautiverio, edifica casas, habitadlas, planta huertos y come el fruto de ellos. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oído del profeta Jeremías. Y vino palabra a Jeremías diciendo: envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová de Semaías de Nehelán, porque os profetizó Semaías y yo no lo envié, y os hizo confiar en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo castigaré a Semaías de Nehelán, y a su descendencia no tendrá varón que muera entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amados, capítulo 29 del libro de el profeta Jeremías. Damos gracias a nuestro Padre por su palabra enviada. Y vamos a encontrar en el capítulo 29 al profeta Jeremías. Dice que envió una carta a Jerusalén. Dice el profeta Jeremías, estas son las palabras que envió en la carta a Jerusalén, a los ancianos que habían quedado, a los que fueron transportados, y a los sacerdotes y a los profetas que habían sido transportados. Entonces, encontramos en esta parte histórica, vamos a mirar primero la parte histórica, que ya se había cumplido la profecía de juicio de parte de Jehová para su esposa, de parte del viñador para su viña, de parte del pastor para su rebaño, de parte del alfarero para su vasija. ¿Cuál profecía? Que iba a quebrar la vasija, que iba a asolar la viña, que iba a avergonzar a su esposa, que iba a desolar la ciudad. Y esto ya se está cumpliendo en los días de Jeremías. A Jeremías le correspondió participar del juicio del apocalipsis de Israel. Y para ese momento ya Nabucodonosor había transportado el primer grupo hacia Babilonia. Entonces, esta carta es para los transportados. Eso es lo que vamos a encontrar en el capítulo 29. Es una carta para los que fueron transportados. Acá en esta versión dice los transportados, pero en otra versión o en un significado más profundo son los exiliados, los que fueron llevados al exilio, fuera de su tierra, fuera de su ciudad santa. Pero vamos a usar el término transportados que encontramos aquí esta mañana. Entonces dice que Jeremías, porque Jeremías no fue en ese grupo, porque Jeremías, recordemos que Jeremías tuvo gracia con el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor no lo llevó cautivo, fue el único que tuvo libertad en medio del cautiverio. Entonces Jeremías permaneció ayudando a seguir profetizando lo que faltaba del juicio. Entonces, en un primer viaje, Nabucodonosor llevó la canasta de los higos menos malos, esa canasta de los higos que Jehová le mostró a Jeremías. Le está diciendo: hay dos canastas, la primera canasta va a ser llevada con Nabucodonosor, ellos. Entonces ellos se llaman los transportados en este capítulo, los transportados. Entonces, ¿a quién iba dirigida la carta? A los transportados. ¿Dónde estaban los transportados? Ya estaban en el nuevo reino, estaban con el nuevo rey, estaban en la nueva economía. ¿En cuál reino? En el reino de Babilonia. Ya estaban con el nuevo rey. ¿Cuál rey? El rey Nabucodonosor. Estaban en cuál economía? En una economía gentil, porque ellos eran hebreos, ellos tenían la economía hebrea, la ley hebrea, pero ahora estaban en un lugar donde debían estar 70 años a aprender a ser gentiles, a aprender a comer gentil, a oír gentil, a hablar gentil, a vestir gentil, a tener costumbres gentiles, porque iban a tener 70 años en un nuevo reino gentil. Entonces ellos son los transportados al reino de Babilonia, del reino de Israel
transportados al reino de Babilonia, del reino hebreo transportados al reino gentil, de las manos de este rey Sedequías a las manos del rey Nabucodonosor. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces Jeremías manda una carta a los que están allí en Babilonia, a esos que fueron transportados. Entonces ahora vamos a mirar qué contiene la carta, cuál es el mensaje que contiene la carta. Pero primero miremos Jeremías, ¿de parte de quién envió esa carta? La envió de parte de Jehová, del esposo de esos transportados, del creador de esos transportados, del dueño de la vid, del viñador de esa viña. El mismo Jehová le dice a Jeremías: envíe esa carta. Son palabras de Jehová transmitidas por el mensajero Jeremías. Entonces, porque Jeremías es el profeta verdadero en esta historia, porque habían falsos profetas. Y aquí vamos a encontrar otro falso profeta llamado Semaías de Nehelam. Ayer veíamos el falso profeta Ananías, el hijo de Uz, el hijo de Asur. Entonces ahora encontramos que habían falsos profetas, pero Jeremías era el profeta verdadero, era el que tenía la palabra de Jehová. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Miremos el mensaje. ¿Qué le manda a decir a los transportados? Jeremías siempre estuvo ayudando a Israel, siempre estuvo ayudando a la esposa, a la viña, a la vasija. Jeremías siempre estuvo allí diciéndole: arrepiéntense, sigan a Jehová, amen la ley, obedezcan la ley, porque Jeremías no quería que la vasija fuera quebrada. Jeremías no quería que la viña fuera hollada, no quería que la ciudad fuera desolada, no quería que la esposa fuera avergonzada. Jeremías siempre estuvo a favor de Judá, de Israel, estuvo como profeta intercediendo, ayudándoles a que vinieran al arrepentimiento, pero recordemos que estaba endurecido el corazón, que tenían un problema en el corazón, un problema en los oídos, no podían oír la palabra de Jehová para obedecerla. Entonces ya están con Nabucodonosor, están allí y se llaman los transportados. Entonces, ¿qué dice el mensaje? ¿Qué le mandó a decir Jehová Dios por medio de la carta? Ahora le mandó fue una carta. ¿A quién le mandó la carta? A los transportados. ¿Quién le mandó la carta? El esposo le mandó una carta a la esposa que está transportada en otro lugar, con otro rey le mandó carta. ¿Qué dice la carta? En la carta dice que Jehová le dijo así a esos transportados: le dijo a todos los que están cautivos, a los que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué le dice Jehová? Edifiquen casas. Ese es el mensaje. Le dice: transportados, edifiquen casas. ¿En dónde? En Babilonia. 2. Habiten esas casas. 3. Planten huertos. 4. Recomendación que iba en la carta: coman del fruto de esos huertos. 5. Recomendación: cásense. 6. recomendación: engendren hijos. Y 7. den mujeres a vuestros hijos y den maridos a vuestras hijas, para que se multipliquen allí. Y 9. no se disminuyan. Entonces son puras orientaciones, puras direcciones que Jehová, el esposo, en amor y misericordia y en gracia, sigue teniendo con su esposa. Le sigue conduciendo, le sigue diciendo qué tienen que hacer ahora. Entonces le mandó las direcciones, las orientaciones por medio de una carta a través del mensajero que era fiel y verdadero, que aquí es Jeremías. Entonces le dijo: deben hacer esto como transportados, deben hacer esto en el nuevo reino donde ustedes están. No se vayan a negar a hacer estas 9 cosas, háganla en calidad de transportados. Y luego finalmente le dice también: a la ciudad donde van, a este reino, la última orientación es: procuren la paz de ese reino, procuren la paz de Nabucodonosor, trabajen por la paz donde ustedes van a ir, porque en la paz de esa nación ustedes tendrán paz también. Entonces Jehová Dios les está diciendo a los transportados ahora qué tienen que hacer en Babilonia.
¿Por qué? Porque ellos inicialmente no querían ir al sometimiento de Babilonia, no querían ir al servicio de Nabucodonosor, pero Jehová le está diciendo, deben ir y someterse a ese rey, deben servir a ese rey, deben someterse a ese reino y deben allí multiplicarse en ese gobierno de Nabucodonosor, porque algunos querían abstenerse, decir, no vamos a multiplicarnos acá en Babilonia, no vamos a casarnos, no vamos a tener hijos, no vamos a plantar huertos, no vamos a edificar casas. Y el Señor le dice, ustedes sí van a edificar casas, ustedes van a habitar esas casas, las van a plantar huertos, van a comer de los frutos que hay en esa tierra, van a casarse, a engendrarse y a multiplicarse, y además procurarán la paz como transportados. Ese es el mensaje que le manda Jehová al esposo, a su esposa, en otra economía, en otro reino aparte, donde ellos están en otra tierra. Entonces las orientaciones son muy claras. Le dice, edifiquen, planten, multiplíquense, cásense, engendren hijos y trabajen por la paz de Babilonia, por la paz de ese rey, por la paz de ese rey. Y firma, ¿quién lo ha dicho? Jehová. Y por eso dice el profeta Jeremías, no se dejen engañar con falsos profetas que se autolevantaron en Babilonia. ¿Y por qué? Porque aún en el grupo de transportados se siguieron levantando falsos profetas. De los falsos profetas que estaban dentro del grupo de transportados allá, estaban profetizando lo contrario. ¿Qué estaban profetizando? La misma profecía de Ananías, que no se sometieran a Nabucodonosor, que no le sirvieran a Nabucodonosor, que no plantaran casas, que no plantaran huertos, que no edificaran, que no se multiplicaran, que no se casaran. Entonces había un grupo de falsos profetas que estaba profetizando la mentira y diciéndole a ellos lo contrario a lo que Jehová quería. Entonces por eso Jeremías les mandó una carta, porque como ya él no podía estar con los transportados, él les envió una carta. Entonces, ¿quién era el testimonio ahora en el grupo Los Transportados? La carta a Jeremías. Ya no era Jeremías en persona, era la carta a Jeremías. Entonces, ¿por qué se debían guiar los transportados? Por las cartas de Jeremías. Ahora las cartas guiaban al pueblo transportado en Babilonia. ¿Quién nos protegía ahora de las falsas profecías? Las cartas de Jeremías. La carta a Jeremías era lo que los iba a proteger de seguir a los falsos adivinos, a los falsos profetas que estaban dando falsa profecía en Babilonia, que estaban diciendo como Ananías, son 2 años, el Señor quebrará, oren para que venga el mal a esta nación. El Señor dice, no, oren para que esta nación sea bendecida, tenga paz, porque en su paz ustedes serán bendecidos. Entonces, ahora lo que los transportados tienen es las cartas de Jeremías. Ya no tienen a Jeremías, tienen la carta de Jeremías. Y ya no están en Jerusalén, están en Babilonia. Ya no tienen al rey Sedequías, tienen al rey Nabucodonosor. Ese es el contexto. Dentro del mismo grupo de transportados también se levantaron falsos profetas, y allí nos dice cuáles falsos profetas. Dice, se levantaron estos falsos profetas en Babilonia, pero la carta vuelve y le dice a Jeremías, son 70 años. A los 70 años Jehová los va a visitar a ustedes. Jehová les va a dar muchas bendiciones en los 70 años cuando vuelva, porque Él tiene un pensamiento de bien para ustedes. Solo deben saber permanecer haciendo estas orientaciones. Entonces en 70 años Jehová le dice qué tenían que dedicarse a hacer. ¿Y qué dice? Yo los volveré a encontrar, yo los volveré a recoger, yo volveré y los voy a visitar y me los traeré conmigo. Los sacaré de esos 70 años. Pero en esos 70 años ustedes se tienen que colocar a hacer estas 10 orientaciones que leímos. Y no dejarse engañar por las falsas profecías. ¿Y cómo nos vamos a proteger? Por las cartas. Las cartas del profeta les van a decir qué tienen que hacer. Porque van a levantarse más falsos profetas como Semaías, como el falso sacerdote, que también se levantó un falso sacerdote y está aquí enunciado. Entonces, ¿qué empieza a decir Jeremías?
estos falsos profetas no los escuchen, porque se han levantado y Jehová no los envió. Entonces es lo que termina diciendo el capítulo 29. Incluso dice que ese falso Acad, se levantó un falso reinado que es el de Acad, porque algunos no se sometieron al gobierno. Recuerden que había que someterse a Nabucodonosor. Dice que algunos rehusaron y se quedaron. Esos fueron los no transportados. Y los no transportados se quedaron y siguieron formando un tipo de reino. Y por eso dice Jeremías, estos que se quedaron fueron asados al fuego por el rey de Babilonia, fueron matados a espada, porque Jehová lo ha dicho, el que rehúse, el que no se ponga el yugo con Nabucodonosor, le va a venir pestilencia, hambre y muerte. Pues eso le ocurrió a los que se quedaron, a los que no se entregaron al gobierno de Nabucodonosor, a los que no se dejaron llevar y colocar el yugo, a ellos les ocurrió muerte. Por eso nos habla de que a dos hombres, Sedequías y Acab, los asaron al fuego. Nabucodonosor los asó en el horno de fuego, que nos va a mostrar una profecía también de Apocalipsis. Bueno, entonces vamos a ahora permitir que esto que ocurrió en la historia de Israel, esto que ocurrió ya hace muchos siglos, sirva para edificación nuestra, nos pueda servir para ver la obra de Cristo en nuestras vidas hoy y para poder ser edificados hoy nosotros. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el capítulo 29? Vamos a encontrar que Jehová Dios, el esposo, le manda cartas a su esposa, y que su esposa, por ahora, aquí se llaman los transportados. Ellos se llaman los transportados. Entonces le dice, estas son las cartas que les envió por medio de mi mensajero a los transportados. ¿A quién? A Israel. A los que fueron obedientes, a los que no rehusaron el gobierno de Nabucodonosor, a los que se dejaron poner los yugos y se fueron con él, y a los que iban a hacer estas 10 cosas que están en las cartas. Entonces para ellos es esta carta. Entonces ahora esta esposa que está con Nabucodonosor es una fotografía de la iglesia del Señor Jesucristo, porque la iglesia del Señor Jesucristo ha sido transportada, así como ellos fueron transportados de Jerusalén a Babilonia. Nosotros fuimos transportados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nosotros somos estos transportados. Nosotros fuimos sacados de un reino a otro reino, al reino del Hijo, y ahora nosotros estamos en el reino del Señor Jesucristo. Entonces eso es una fotografía de la iglesia, los transportados, y yo debo saber eso y de darle gracias al Padre, decirle, Padre, gracias porque tú me transportaste del reino de las tinieblas al reino de la luz. Gracias, Padre, porque tú, por medio de tu enviado, el Señor Jesucristo, tu Hijo, acá el Señor usó a su siervo Nabucodonosor para transportarlos a ellos, pero en mi vida real de fe, el Padre no usó un ángel ni un siervo, usó a su propio Hijo para venir a transportarme a mí. Y gracias al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo me transportó del reino de las tinieblas, me ha transportado al reino de Dios, al reino de la luz. Damos gracias porque el Señor Jesucristo fue el enviado por el Padre Celestial Jehová para transportarme de la herencia de Adán y descendencia de Adán, me transportó a una nueva descendencia, a un nuevo linaje, al linaje de Cristo, el postre Adán. ¿Y quién me hizo ese transporte, ese traslado? El enviado de Jehová, que aquí es Nabucodonosor. En la vida de la fe real es el Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Entonces yo soy este transportado que está aquí. Nosotros, la iglesia, somos los transportados. Así como este grupito eran los transportados de un reino, de una geografía, nosotros somos los transportados de la vida de la fe. ¿Y quién me transportó? A ellos Nabucodonosor, a nosotros, todos, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo te transportó a ti y me transportó a mí. Y por eso, tanto como tú como yo estamos en el nuevo reino, en el reino del Señor Jesús, en el reino de Dios.
estamos aquí. Gracias porque el Señor Jesucristo nos transportó al reino divino, al reino celestial. Ellos fueron sacados de ser hebreos a ser gentiles, y nosotros fuimos sacados de ser carnales, de ser naturales, a ser espirituales, a ser divinos. En eso estamos hoy trabajando. Estamos trabajando para ser divinos, para ser espirituales. Ellos estaban trabajando para ser gentiles por 70 años, y nosotros estamos trabajando con el Espíritu para ser divinos en este tiempo de traslado. Entonces, ¿cómo está la iglesia ahora? Está trasladada. A ellos los llamaban los trasladados. Nosotros hoy nos conocemos como los redimidos, los trasladados. Eso somos nosotros, los que fuimos sacados de un reino, de una cultura, de un linaje, a un nuevo linaje, a una nueva cultura, a un nuevo reino. ¿Quién me transportó? El Señor Jesucristo, el glorioso Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ahora, ¿qué ocurre con los transportados? Que debe guiarse por cartas. Y esa es la iglesia, porque la iglesia, quien nos transportó, tuvo que irse a la gloria eterna, está junto con el Padre sentado a la diestra del Padre. Y por eso todos los que creemos en el Señor Jesucristo en el mundo, confesamos que el Señor Jesucristo está sentado en el trono de Dios. Todos los creyentes que hay en la tierra que creen que Jesucristo, el Hijo de María con el Espíritu Santo, el Hijo que salió allí de Israel, es el Hijo de Dios. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios eterno, y que también el Hijo de Dios es hebreo, es israelita. Por eso no hay que tener malos pensamientos contra la nación de Israel, porque el mismo Hijo de Dios es israelita en una porción. Él es hebreo, él es israelita, es ciudadano de Israel, es judío. Entonces, todos los que creemos en el Señor Jesús no podemos tener una mala percepción contra la nación de Él, porque Él es judío, Él es el hebreo, Él es israelita. El Hijo de Dios es divino y es israelita en carne. Él no es colombiano, no es venezolano, no es ecuatoriano, Él es de Israel. Por lo tanto, el Hijo de Dios es divino y de ciudadanía israelí, de ciudadanía judía. Entonces, por eso su ciudad y su nación son santas como Él. ¿Okay? Entonces, todos los que creemos en el Señor Jesucristo debemos saber y recordar esa verdad, que el Señor Jesucristo como encarnado es judío, es Israel, es hebreo, pertenece a esa nación, que en el trono de los cielos se sienta un representante de Israel en el trono de Dios, uno que es de Israel en naturaleza humana, en la divina es eterno y divino, pero en la humana Él es de Israel, Él es judío de judíos, hebreo de hebreos, más que Pablo. Entonces, eso confesamos. Entonces, quien nos transportó a nosotros se fue a la gloria eterna. Entonces ahora nosotros los transportados estamos aquí, en este mundo, y por eso nuestro Rey, el Señor Jesucristo, nos ha mandado sus cartas. Entonces, por eso cuando llegamos a Apocalipsis, que encontramos las cartas del Señor Jesús, entonces allí Él nos mandó cartas para que mientras que nosotros estemos aquí como trasladados en un espacio que por ahora es temporal, porque Él nos va a llevar a la nueva Jerusalén, a la nueva tierra, a la nueva creación. Entonces lo mismo pasó con estos trasladados. Ahora en ese lugar que iba a ser pasajero 70 años, ellos iban a ser guiados por cartas. Las cartas de Jeremías los guiaban, y el Señor Jesucristo le envió cartas a la iglesia. Y por eso, si la iglesia quiere saber qué debemos hacer mientras que Él nos vuelve a visitar y nos vuelve a venir a llevarnos con un corazón totalmente regenerado y un cuerpo transformado a la nueva tierra, pues tenemos que conocer las cartas del Señor Jesucristo. Y esas cartas se encuentran en Apocalipsis, porque aquí Jehová le mandó las cartas con el profeta Jeremías, pero en Apocalipsis el Señor Jesucristo nos mandó las cartas con el apóstol Juan, y el apóstol Juan nos dejó las cartas del Señor Jesús y están en el libro de Apocalipsis. Entonces, si yo quiero saber cómo transportado, como redimido, como los que estamos esperando el regreso del esposo, el regreso del Rey, del Señor,
¿Y qué tenemos que hacer durante todos estos siglos mientras que viene el Señor por nosotros a recogernos y a volvernos a llevar a su lugar verdadero? Pues tenemos que saber cuáles son las palabras que contienen las cartas del Señor Jesús. Y en una por allí de sus cartas dice: no dejen perder su primer amor. Es una de las cartas que está en Apocalipsis 2, diciéndole a una de las iglesias, le envió una carta y dice en la carta: tengo contra ti que están perdiendo el primer amor, no descuiden el primer amor. Y de allí empieza a decir qué hay que hacer. Entonces, así como ellos fueron guiados por cartas mientras que estaban transportados, a nosotros el Señor Jesucristo nos mandó cartas después de que Él subió a la gloria eterna. Y por eso, si la iglesia no conoce el contenido de esas cartas, no va a saber qué va a hacer durante los años que estemos aquí esperando su regreso. Por eso el Señor les mandó a ellos clarito: mire, paso 1, paso 2, paso 3, edifiquen, habiten, planten, cásense, engendrense, multiplíquense y procuren la paz de ese lugar. Les dio las orientaciones y se dedíquense a eso mientras yo vuelvo por ustedes. Y lo mismo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos mandó unas cartas a las iglesias para que nos dediquemos a lo que dicen esas cartas mientras que Él vuelve. Y por eso tenemos gracias que la Escritura todavía conserva las cartas del Señor Jesucristo. En Apocalipsis te lo va a encontrar. Por eso dice: y estas son las cartas del Señor Jesucristo a sus iglesias. ¿Por qué? Porque nosotros somos los mismos. Estos transportados en Babilonia somos hoy nosotros los transportados dentro de la iglesia, que por ahora estamos aquí, todos reunidos en la iglesia en calidad de transportados. ¿Qué estamos esperando? Que nos visite el Señor, que nos visite el amado, que venga por nosotros. Entonces Él está diciendo, Jehová le está diciendo: yo voy a ir por ustedes. Y el Señor Jesucristo nos dijo: yo voy a irme, pero voy a regresar por ustedes, los voy a volver a recoger. Solo que ellos decían: pero es mucho tiempo. 70 años en Cronos era mucho tiempo. Y lo mismo nos ha parecido a nosotros, que han pasado 2000 años en tiempo Cronos. Entonces, pero ¿qué debemos saber? Que Jehová, el esposo, el viñador, el alfarero, dijo que en 70 años los iba a visitar y los iba a sacar a una tierra de bendición. Y el Señor Jehová cumplió. Así como el Padre le cumplió a Israel en los 70 años, el Señor Jesucristo también nos va a cumplir y Él va a regresar. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguirlo esperando. Y mientras lo esperamos, dedicarnos a hacer lo que dicen las cartas que le mandó por el apóstol Juan. Eso es lo que tenemos que hacer. Y seguir sometidos a su yugo, seguir sometidos a su gobierno, seguir sometidos a su servicio. Y procurar la paz de ese reino, del reino de Dios. Entonces, el Señor Jehová sí cumplió, sí, aunque se demoró 70 años, cumplió. Y a los 70 años fue y los visitó por medio de Ciro. Recuerden que allí es donde aparece Ciro. Mandó por medio de Ciro, Él fue y los recogió. O sea, cumplió la palabra. Solo que aquí para ellos fue más fácil que para nosotros. ¿Por qué fue más fácil? Porque aquí el Señor le dio tiempo Cronos a ellos, 70 años. Sí era un poco largo, pero se podía contar exactamente los 70 años Cronos. A nosotros es un poquito de mayor dificultad. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, nuestro comprador, nuestro Redentor nos dijo que sí volvía por nosotros, pero no nos dijo tiempo Cronos. Entonces no hay cómo medirlo por tiempo Cronos. ¿Por qué? Porque el tiempo para que regrese nuestro Señor fue dado por tiempo Kairos. Entonces por eso es que todo hombre que ha intentado sacar una calculadora, todo hombre que ha intentado sacar cuentas crono para decir fechas del regreso del Cristo, se ha equivocado. ¿Por qué? Porque el regreso de Cristo no quedó sujeto a calendario humano, a tiempo cronológico. Quedó sujeto a un misterio de Dios, de un tiempo espiritual. Solo el Padre conoce ese tiempo. Lo que nos corresponde a nosotros es creer que sí vuelve, que sí viene, porque muchos dentro de los mismos trasladados, dentro de los mismos que hoy están en la tierra, sacan falsas profecías diciendo que ya no viene,
diciendo que o él ya vino y no, ya se acabó esto. O sea, hay falsas profecías acerca del regreso del Señor. Entonces, por eso los trasladados, para no caer en esas falsas profecías, tenemos que guiarnos por las cartas. ¿Y dónde están las cartas? Aquí vamos a encontrar el mensajero. ¿Y cuál fue el mensajero aquí? Jeremías fue el que escribió las cartas. ¿Y quién fue el que más le escribió cartas a nosotros los trasladados a la iglesia? El apóstol Pablo. Por eso está en contra de la epístola del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo, y luego las cartas del Señor Jesucristo por medio de Juan. Casi que todo lo que termina en su Biblia son las cartas de los enviados. Entonces el Señor Jesús nos envió cartas por el apóstol Pablo, nos envió cartas por el apóstol Juan. Entonces tenemos que llegar hasta allá, y vamos a llegar para podernos nosotros saber qué es lo que tenemos que dedicarnos a hacer mientras esperamos el regreso del Señor. Entonces, ¿qué nos deja clara esta fotografía? El Señor Jesucristo regresa, Él vuelve. Sí, se ha tardado más de 2000 años y muchos han perdido la esperanza, muchos han perdido la fe, muchos han menguado su amor, muchos han creído que ya no vuelve y han empezado a creer otras falsas doctrinas, otras falsas creencias. Pero hay un grupo que permanece en la fe, hay un grupo que permanece creyéndole al Señor, hay un grupo de trasladados que dicen: sí creemos a lo que las cartas nos dicen, que nos enviaron los mensajeros de Él. ¿Y quién es un mensajero? Pablo es un fuerte mensajero del Señor Jesucristo. Recuerden que Pablo se encontró con el Señor Jesucristo, y cuando tuvo la visión con el Señor Jesucristo, él tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Y él, Pablo, nos dejó muchas cartas que nos dicen qué tenemos que hacer mientras regresa el Señor. Pero, ¿por qué ha pasado 2000 años? Porque el regreso de nuestro Señor no quedó sujeto a calendario, no quedó sujeto a como a ellos, que eran 70 años cronológicos, y pasaron 70 años cronológicos. A nosotros no, porque la venida de Cristo es tiempo kairos, tiempo divino, tiempo espiritual. Ese tiempo lo determina el Padre Celestial. Corresponde a nosotros ser fieles, esperar el regreso del Señor. Vamos a escuchar diferentes doctrinas, diferentes grupos, diferentes semaías, diferentes falsos profetas que se van a levantar a decirte a ti y a los redimidos, a la iglesia, que el Señor Jesucristo no vuelve, que eso es mentira, que no hay regreso, que miren ya tanto tiempo que eso ya no va a pasar nada. Van a salir falsos profetas que van a decir: no se sometan más a esa fe, no se sometan más al gobierno de Dios, a vivir allí con ese yugo de la cruz. Nos van a decir, pero nosotros debemos permanecer fieles a la profecía del Espíritu Santo, a las cartas del apóstol Pablo, a las cartas del apóstol Pedro, a las cartas del apóstol Juan, a las cartas de los santos apóstoles que están allí también para decirnos qué debemos hacer mientras vuelve Él por nosotros. Es que debemos saber que este pueblo salió y ellos veían 70 años en calendario. Muchos sabían que iban a ser visitados en resurrección, porque algunos no iban a poder vivir 70 años más porque ya estaban adultos. Prácticamente solo un niño alcanzaría a vivir los 70 años completos. Entonces, pero ellos creyeron la palabra y fueron fieles a la palabra. Entonces nosotros igual, el Señor Jesucristo vino y dijo: los voy a dejar aquí a ustedes reunidos como trasladados, por ahora los va a guiar mis cartas y las cartas de mis mensajeros, y ustedes deben esperarme. Y por eso la iglesia debe fielmente esperar el regreso del Señor Jesús. Él vuelve. ¿Cuándo? Cuando el Padre Celestial diga al Hijo: levántate del trono y ve y trae a los que están trasladados allí en la iglesia, en el mundo, y nos va a recoger, sea vivos o sea muertos. Entonces, algunos fueron visitados en vida, otros fueron visitados en muerte, y lo mismo nosotros. Algunos seremos visitados en resurrección, otros estarán vivos para esa temporada y verán el Señor en vivo y en directo. Pero Él vuelve. ¿Cuál es la palabra para hoy nosotros, la que vamos a edificar? Es esta: ¿qué tenemos que hacer mientras vuelve el Señor Jesucristo? Aquí está, para que no caigan en falsas profecías, para que usted no se confunda. Porque por eso cuando el apóstol Pablo vio una iglesia estaba confundida, se había desviado por falsas profecías de los mismos ministros, y Pablo estaba allí para ayudarlos. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia tesalónica?
pues se habían confundido. Como ellos creían que el Señor Jesucristo volvía, empezaron a sacar cuentas con la calculadora. No se puede. Lo que hay que estar es haciendo la dirección y esperándolo, pero mientras hacemos estas direcciones. Entonces la iglesia tesalónica, ¿qué había hecho? Habían dejado de trabajar, habían dejado de casarse, habían dejado de engendrar hijos, habían dejado de hacer todas estas cosas y se habían metido al templo, todos allá metidos en el templo. Y Pablo le dijo, no, tienen que salir del templo, no se pueden quedar ahí e inhibirse lo que ustedes tienen que hacer. Entonces la iglesia tesalónica estaba confundida, no sabía qué hacer ahora que están trasladados al reino de Dios. Y así muchas personas se confunden. Dice, si el Señor Jesús va a venir y cada vez se dice que cada vez viene pronto, entonces empiezan a caer en falsas profecías de que hay que ponerse a hacer, ¿no? Y lo que se ponen a hacer, pues son falsas profecías. Y aunque parece que es bueno lo que se ponen a hacer, es falso porque no es lo que el Señor manda. ¿Y qué es lo que el Señor nos manda, el Señor Jesucristo, mientras que Él vuelve? Es esta misma profecía. Es que lo primero que nos va a decir, nos dice, edifiquen casas, edifiquen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Edificar casas. Pero ¿cuáles casas primero? Las casas de Cristo. Sigamos edificando casas de Cristo. Pero a la par, sigue edificando casas en la parte terrenal. Entonces son dos partes. Entonces por eso muchas personas dicen, como Cristo viene, yo no voy a hacer más nada, solo voy a esperar a Cristo. ¿Eso para qué me pongo a hacer cosas? Si Cristo ya viene, que cae mal la profecía. No, aunque mi Señor viene, dice, procure la paz del lugar donde está, procure el desarrollo de la nación donde está. Entonces, si tú estás en esta nación como Colombia, procure el desarrollo en esta nación, procure trabajar para el reino de Dios y a la par para tu ciudad donde tú estás. Procure hacer, edificar, no te quedes sin hacer. Edifique para el reino de Dios y edifique en el lugar donde estás. Entonces, por eso Tesalónica cayó en desviación, cayó en falsa profecía. Pablo llega y lo saca del templo y dice, no, el que no trabaja no come, tienen que ir a trabajar. Mire que cada uno tenga cosas para trabajar, sean diligentes en sus negocios, porque ellos están interpretando mal qué hay que hacer mientras se espera a Cristo. Entonces, por eso aquí nos lo dice clarito, ¿qué tenemos que hacer mientras regresa nuestro Señor? Lo primero y lo más importante es esperarlo, con gozo, con deseo, esperar al Señor Jesús. Él vuelve, sí, Él vuelve. Pero mientras vuelve, ¿qué tengo que hacer? Padre Celestial, ¿qué hago mientras regresa nuestro Señor? Edifique casas. ¿Y cuál es la primera casa? La tuya, la espiritual. Que tu casa sea una casa de Cristo. Edifica tu casa como una casa de Cristo. Es imposible que usted tenga una casa y no sea una casa de Cristo. Que el Señor dice, pero ¿por qué tu casa nunca fue una casa de Cristo? Si tú tenías una casa para llevar la palabra a tus hijos, a tus nietos, porque la única forma es ponerlos al lado de la palabra, porque si tú no pones a tus hijos, a tu familia al lado de la palabra, menos oportunidad tienen de que la palabra le entre. Pero algún día, ellos sentaditos allí, así sea por imponencia algunos días, en algún día puede ser que una palabra entre y lo ilumine. Hay esperanza que la palabra le entre. Entonces por eso la importancia de las casas de Cristo, porque cuando usted lleva la palabra de Cristo a tu casa, cada día que le toque la casa de Cristo, usted está llevando la palabra, el poder del Espíritu, y esa palabra allí empieza a trabajar con los que la oyen. Pero tengo que disponer mi casa. Entonces usted dígale, Padre, dispongo mi casa, es la primera que tengo que edificar. ¿Cómo que no le he entregado mi casa al Señor? ¿Cómo que todos tienen casa de Cristo menos mi casa, menos mi familia? Entonces tienes que exponer tu familia a la palabra. Edifica primero tu casa. Dile a los ministros, por favor, organízame mi casa como una casa de Cristo, porque esa es la profecía que dice el Señor. Edifíquenles casas al Señor. Entonces muchas personas, sus casas no son casas de Cristo, no son células, en algunos lugares lo llaman células, no son grupos bíblicos. Por eso nosotros cuando empezamos llamándolo grupo bíblico. Yo nací casi que en un grupo bíblico y mira dónde estamos, hoy creciendo. Pero si usted no dispone la casa, no pasa nada. Te dice, primero edifícale casa al Señor. Haz que tu casa se vuelva un altar donde vayan la palabra y los ministros. Si tú estás en una visión diferente y lo llaman células, haz que tu casa sea una célula.
Si tú estás en otro ministerio, lo llaman casa de paz, haz que tu casa sea la casa de paz. Si tú estás en otro ministerio, lo llaman grupo bíblico, haz que tu casa sea la del grupo bíblico. Haz que tu empresa sea la del devocional. Eso es lo primero que hay que hacer. Pon tu casa a servicio del Señor. Edifica esa casa con la palabra. Entonces, y 2, no deje de trabajar en la parte natural. Hay que seguir trabajando. Por eso le dicen segundo. ¿Qué tienen que hacer? Planten huertos. Hagan emprendimientos, trabajen, desarrollen, crezcan en el desarrollo de su ciudad. Porque muchas personas que recibieron el Evangelio se confundieron. Entonces, cuando recibieron el Evangelio, como creyeron que el Señor dice que viene pronto, dijeron: ¿para qué estudiamos si el Señor viene pronto? ¿Para qué nos preparamos si el Señor viene pronto? ¿Eso para qué vamos a trabajar en esas cosas del mundo si el Señor viene pronto? Pero no conocían esta profecía. ¿Y qué dice la profecía? No, hagan huertos, coman del fruto de lo que trabajan. Y es lo mismo que te dice Pablo. Pablo dice: coman del fruto de su trabajo, trabajen, pongan tiendas, extiendan, hagan lo espiritual, pero no pueden desatender el lugar donde ustedes están. Procuren la paz de ese lugar, procuren el desarrollo de ese lugar. Y la única forma de desarrollo es que tú participes del desarrollo de esa ciudad, participe del crecimiento con el trabajo, con el progreso, esforzándote, pero no es cuidando tu casa. Entonces, por eso esta profecía es una carta para ellos y para nosotros, donde está claro que nos tenemos que dedicar a la iglesia mientras el Señor vuelve. Y acá nos dice, paso por paso, mire, dedícate a edificar tu casa y a comprar casas, a tener tu casa. Dedícate a plantar huertos para tener que comer. Por eso Pablo te dice: el que no trabaja no come. Tienes que mirar cómo trabajas, qué frutos tienes. 3, cásense, porque también hay un grupo que cayó en falsa profecía. ¿Cuál? Como saben que el Señor dice que viene y que sí va a haber un fin de mundo, entonces ellos dijeron a sus jóvenes: no tengan hijos, no se casen. Eso es falsa profecía. Por eso todo lugar donde lo manden a no casarse es falsa profecía, porque la profecía dice: no importa, aunque sí los días van a ser difíciles, los días son, pero ustedes no dejen de tener hijos, no dejen de multiplicarse. Por eso la falsa profecía le va a decir: redúzcanse, no tengan más hijos, disminúyanse. No, el Señor dice: no, porque aunque sí están en un lugar que no es el que deben estar, yo los voy a seguir bendiciendo, yo voy a estar con ustedes y se van a multiplicar, porque luego cuando yo vuelva, toda esa cosecha del Señor. ¿Ves? Entonces por eso empiezan falsas profecías. Por esa profecía decía: mire, como se va a acabar el mundo, no tenga hijos. Como se va a acabar todo, no trabaje, no estudie. Eso, como el Señor viene pronto, ¿para qué va a ir a una universidad usted? Entonces son falsas profecías. Entonces, no, acá nos dice clarito: estudia, si eres joven, capacítate, progresa, compra, trabaja, pero edifica tu casa. Eso es lo principal: edifica tu casa con fe. 2, no te quedes soltero para siempre, cásate, engendra hijos, no te niegues a la multiplicación, cásate y engendra, porque esos son los que van a quedar después de ti. Porque si el Señor se demora 1000 años más y tú te mueres y no dejaste linaje para el Señor, entonces hay que dejarle al Señor linajes, porque algunos de ellos se murieron, porque los 70 años no los alcanzaron a vivir, pero quedaron sus nietos, quedaron sus hijos representando la fe. Entonces por eso en algunos grupos que caen en falsa profecía no dejan que los muchachos se casen, no dejan que tengan hijos y les colocan ese temor: no hay que, sí, cásense, pero no tengan hijos porque esto se va a poner muy feo. No, porque yo no tengo que creer en lo feo que se va a poner, yo tengo que creer es en el que me está dando la palabra, el que aún me guarda. Aunque sí estamos en medio de un mundo, el Señor Jesús dijo: confía, yo estoy con ustedes, yo los voy a bendecir en medio de todo ese mundo malo. Pero para eso está la profecía. Yo debo conocer las profecías para no confundirme con falsas profecías. Entonces por eso, si eres un joven, prepárate, edifica casa, planta huertos. ¿Qué significa planta huertos? Encuentra un emprendimiento del cual come. Y luego te dice casi que todo en orden. Primero edifica tu casa, luego busca un emprendimiento que es frutos y plantar huertos para que tenga de dónde comer y darle comer a los suyos. Y luego dice: cásate. Y luego te dice algo más: engendra linaje. No lo niegues al Señor los linajes. Entonces eso es lo que hay que hacer. Y multiplíquense.
mientras que viene el Señor Jesucristo, procuren la paz donde están. Entonces ese es el papel de la iglesia. El papel de la iglesia está aquí en el capítulo 29. Seguir anunciando las virtudes del Señor, seguir anunciando con nuestra fe que el Señor regresa, pero de manera proactiva, no de manera separada, no de manera mística, como Tesalónica, que se quiso esconder en un templo solo a gritar mensajes, pero lejos del desarrollo de Tesalónica. No, Pablo dijo, sálganse de allí, sí sigan predicando que el Señor viene, que amamos al Señor, pero operativamente participando con ellos en el desarrollo de la nación, participando del crecimiento, del trabajo, del esfuerzo, de lo mismo que ellos viven, casarse, tener hijos, ser papás, tener emprendimientos, administrar negocios, de la misma manera. Entonces, por eso, no habían pasado muchos años cuando yo la primera iglesia Tesalónica se habían confundido. Ellos sí se creían en el Señor, sí creían que el Señor venía, pero se confundieron en esto. Entonces ya no querían estudiar, ya no querían trabajar, ya no querían casarse, ya no querían tener hijos, porque no es que el Señor viene pronto. No es así. El Señor te está diciendo muy claramente aquí qué hay que hacer antes de que el Señor venga. Procurar la paz del lugar, multiplíquense, tengan huertos de donde comer frutos deleitables y conviertan sus casas en casas de Cristo. Eso es el camino. Y cuando vemos no hay gravoso, es para bien nuestro. Pero sí, mientras que estamos haciendo eso, el Señor va a volver. Pero que cuando vuelva nos encuentra haciendo todo lo que nos mandó hacer a todos por la profecía. Entonces le damos gracias a nuestro Padre porque finalmente estos que obedecieran estas cartas les iba a ir muy bien en Babilonia. Y los que no obedecieron las palabras de Jeremías, dice que los quemaron al fuego, los mataron a espada. ¿Por qué? Porque no creyeron las palabras del enviado, de la carta del enviado. Y nosotros hoy tenemos que creer la carta del apóstol Pablo, la carta del apóstol Juan, del apóstol Pedro. Ahí están las cartas. Por eso el apóstol Pablo le dice, el que trabaja no come, tiene que trabajar. No, pero es que yo creo en el Señor, sí, pero aunque crees en el Señor tienes que hacer un trabajo, un emprendimiento, una profesión, tienes que producir con tus manos y el Señor bendice ese trabajo. Por eso el apóstol Pablo se vio incluso en eso, mandando a trabajar hermanos. Hermano, ¿cómo así que tú tienes fuerza, estás fuerte? ¿Cómo no vas a trabajar? Estamos hablando de los más jóvenes, ¿verdad? De los que deben estar trabajando, que son los que tienen fuerza, estudiando. ¿Cómo así que nunca se va a casar? No. Busca, engendra, sigue multiplicándote, confesando y transmitiéndole la fe a esas generaciones. Al Señor Jesús, porque conocemos de grupos donde los jóvenes de esos grupos nunca engendran, por falsos profecías, por miedos. Dicen, no, ¿para qué vamos a engendrar si esos niños van a enfrentarse al anticristo, van a sufrir? Eso no nos corresponde a nosotros. El Señor le dará la fortaleza a cada generación, el espíritu a cada generación. Y de que nosotros los edifiquemos con fe, ellos van a mostrar la fe aunque la situación sea adversa, porque la iglesia fue puesta en medio de la aflicción, en medio de la presión, y ahí es donde muestra el Cristo que tenemos. Le damos gracias, amada iglesia, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre amado, porque su palabra nos muestra toda la verdad de cómo vivir la fe, de cómo experimentar el Evangelio, de cómo disfrutarlo sin turbarnos, sin confundirnos, sin irnos a lo religioso, a lo místico, sino poder estar equilibradamente sirviendo al Señor, sometiéndonos a su reino, haciendo todo lo que por medio de sus mensajeros y sus cartas Él nos mandó a decir que nosotros debemos hacer mientras Él regresa, y quedar con la convicción todos que el Señor Jesucristo vuelve. Él vuelve, sí, amén. El Señor vuelve. Pero mientras Él vuelve, tenemos unos oficios que están en las cartas. Y hoy los hemos visto, lo hemos leído. Entonces, dediquémonos a esos oficios, que son los oficios que nos manda nuestro Señor mientras volvemos. Si tú estás en una ciudad, dice, procura la paz de esa ciudad. ¿Y cómo la procura? Allí te muestro una lista. De esa manera, tú aportas la paz a ese lugar, edificando tu casa, tus hijos en la fe, que sean hijos de valores, hijos de Cristo, que sean hijos que emprenden, que trabajan. De esa manera tú contribuyes, teniendo unas casas edificadas en el Señor.
Entonces, no hay que caer en falsas profecías, en falsos conceptos, por miedo de no hacerlo y negarse a la multiplicación, sino que el Señor dice, multiplíquense. ¿Se acuerdan de Egipto? Dice que en Egipto se multiplicaban y se multiplicaban. Pero fue para bien, porque cuando el Señor los visitó ya eran 2 millones de personas. Entonces se encontró una gran cosecha. Entonces no debe dar miedo la multiplicación, el engendrar, traer linajes nuevos a la tierra y presentárselos al Señor. Si el Señor, ellos son los que quedan después de nosotros. Por si el Señor todavía no es el tiempo en que vuelva, hay linajes nuestros que lo van a esperar. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Bueno, amados, entonces le damos gracias a nuestro Padre maravilloso. Allí queda la palabra para que nosotros le digamos sí, amén a la palabra. Señor, tu palabra es santa, sagrada y sabemos que es fiel y verdadera. Y vamos a caminar por medio de esa profecía. Paz, amado, a todos en este día. Vayamos a plantar los huertos, vayamos en el nombre del Señor a emprender, a extender las tiendas, a hacer familia, a casarse, a engendrar, a multiplicar, a negociar, anunciando que el Señor Jesucristo regresa. Eso es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, que todo lo que vayamos a hacer hoy tenga esa bendición del Padre Celestial y todo sea multiplicado y prosperado en el nombre del Señor Jesús. Paz a todos, amados. El Señor Jesús vuelve y el Espíritu y la Iglesia le decimos, ven Señor Jesús, que mientras tú regresas yo estoy haciendo todo lo que tú me mandaste por medio de tus cartas. Paz, amados, sean muy bendecidos. Paz.